paz es para siempre y que tu amor es tan diferente que nunca nadie lo había sentido antes de conocerte. Santo de Dios. ¡Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley que Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Y pues qué dice? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Santo, aleluya. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Me han hecho tantas cosas bonitas, que tienes una mano bendita, que si llamo contestarás, que si yo toco tú abrirás, que tú abres puertas que nadie puede cerrar, que eres maravilloso, que si caigo me levantas, que no importan las circunstancias, tú vas a estar aquí, si yo te digo que sí. Me han hablado, me han hablado, me han hablado, me han hablado, tantas cosas que me tienen intrigado. Me han hablado, me han hablado, me han hablado, me han hablado, tantas cosas que me tienen intrigado. Es Jesús. Jesús. ¡Miren a Jesús! ¿Qué sucede? Es Jesús. Jesús está aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Díganle que venga. Ten confianza, levántate, Jesús te llama. Vamos, Jesús te está llamando. ¿Jesús me está llamando? Sí, vamos. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Jesús está aquí. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado. Puedo ver, puedo ver. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Sí, puedo ver. Él Él me ha Me han sanado. dicho que eres misericordioso y que si yo te ofendo, siempre estás listo para perdonarme y que solo una mirada basta para sanarme. Que aunque contra mí se levanten los mares, que así venga el guerra y venga el contrincante, si yo estoy en ti, tú estás en mí, a nosotros no nos podrá detener nadie. Me han dicho tantas cosas bonitas, que tienes una mano bendita, que si llamo contestarás, que si yo toco tú abrirás, que tú abres puertas que nadie puede cerrar, que eres maravilloso, que si caigo me levantas, que no importan las circunstancias, tú vas a estar aquí, si yo te digo que sí. Me han hablado, me han hablado, me han hablado, me han hablado, tantas cosas que me tienen intrigado. Maestro, mi hija está enferma. Pon tus manos sobre ella y ella vivirá. Levántate. Jairo, tu hija ya está muerta. ¿Por qué molestas al maestro? No temas, cree solamente. Jairo, nuestra hija ha muerto. Ha muerto. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
Salgan todos. Jairo, tú y tu esposa quédense. Talita Kumi, niña, te digo, levántate. Mi hija está viva. Gracias, maestro, mi hija vive. Jairo, mi hija está viva. Esto es una pequeña ilustración, ¿verdad? Del amor y la misericordia de Dios. Vemos, ¿verdad?, 3 escenas que nos dejaron plasmadas en la Biblia, ¿verdad? Y es para nuestra enseñanza, para que aprendamos, y cada una tiene una enseñanza bien poderosa. Amén. Voy a leer unos versículos bíblicos para traer la explicación, ¿verdad?, de lo que es este drama, o este pequeño drama, ¿verdad? Primera de Corintios 13:13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esta pequeña drama nos manifiesta el amor y misericordia de Jesús, y nos enseña que Él es justo, como dice el Salmo 7:11, ¿verdad? Que dice la palabra que Él es justo, ¿verdad? Y también nos enseña que tenemos que tener amor y misericordia por los demás, como en Oseas 6:6, que dice: porque misericordia quiero, ¿verdad? Y Dios ha llamado a una iglesia a misericordia. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene que tener amor y tiene que tener misericordia. Estas son 2 cosas que tiene, ¿verdad? 2 de las cualidades de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Esas son las cualidades de Él: amor, misericordia, santidad, poderoso, ¿verdad? Tiene muchas cualidades, pero ahí mismo dice, ¿verdad?, en 1 Corintios, que el que permanece es el amor, ¿verdad? Y en la primera escena vemos que nos habla de una mujer que fue sorprendida en el pleno acto de adulterio. Eso está en Juan 7:53 al capítulo 8, versículo 11. Y dice que Jesús se encontraba sentado escribiendo, ¿verdad? Primeramente Él estaba hablando en el templo. Y llegan esta gente, los fariseos y escribas. O sea, no llegaron el vendedor de la esquina, ni llegó el que cuidaba las ovejitas. Era gente que sabían la ley, y la palabra dice que ellos llegan con esta mujer y lo primero que le dicen es: sorprendimos a esta mujer en el pleno acto de adulterio. O sea, esta mujer no había quien la salvara, supuestamente, porque fue sorprendida en el pleno acto, ¿verdad? Y dice que ellos siguieron tentándole, y lo hacían para tentarle, ¿verdad? Le seguían inconveniendo hasta que Jesús puso la mirada en ellos y le dijo: el que de ustedes esté sin pecados, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos, ¿verdad? Y dice que bajó su cabeza nuevamente y siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué estaba escribiendo? No sabemos. A lo mejor estaba escribiendo el nombre de ellos. A lo mejor estaba escribiendo cualquier cosa, ¿verdad? Y dice que ellos, sus conciencias le empezaron a acusar,
¿verdad? Su conciencia empezó a acusarle. Y decimos, ¿por qué la conciencia les acusaba? ¿Y por qué Jesús le dice que de ustedes esté sin pecados? ¿Cuál era el primer pecado que ellos estaban cometiendo? Estaban juzgando injustamente, porque la Biblia dice que cuando juzgues lo hagas con justo juicio. Y es que esto se ha cogido ahora en la iglesia, no me pueden juzgar. Claro que se puede juzgar porque para eso está la Biblia. Ahora dice con justo juicio. Lo que pasa es que estos hombres no estaban juzgando con justo juicio. ¿Y por qué? Porque si nos vamos, ellos sí le dijeron, la ley de Moisés dice que tales mujeres hay que apedrearlas, tienen que morir. ¿Lo dice la ley o no lo dice la ley? Ahora, vamos a ver por conciencia una de las cosas que le puede haber acusado. Dice Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos. Entonces ellos vienen y traen a esta mujer, solamente se la tiran a los pies al maestro. Pero ellos mismos se juzgaron por su boca, porque le dijeron, la sorprendimos en el pleno acto de adulterio. Entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está? Si ustedes están hablando de la ley, ¿qué dice la ley? Ustedes conocen la ley. Entonces están haciendo acepción de personas, están guardando a uno y a la otra la quieren matar. A lo mejor si los hubiesen traído a los dos, Jesús les decía, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Ustedes conocen la ley? Pues si ustedes creen, pues hagan lo que dice la ley, ¿verdad? Cumplan la ley de Moisés. Pero Jesús está viendo lo que estos hombres estaban haciendo, ¿verdad? Ahora, los confrontó con una palabra. Solamente le dijo, el que esté sin pecado. Había muchos problemas antes en el pueblo judío. ¿Qué sucedía con los sacerdotes? Fallaban, pecaban, los hijos de Eli eran sacerdotes, dicen que se iban con las mujeres que estaban afuera. Los escribas y los fariseos, muchas veces Jesús los juzgó y le decía, es que ustedes son muy hipócritas. Ustedes ponen carga sobre la gente que ustedes no la cargan, ¿verdad? Entonces, la conciencia los empezó a acusar a ellos y ellos desistieron porque sabían que no podían cometer eso, no podían ellos llegar a ese juicio ni a ese veredicto porque ellos también hacían el mal. Dice que sus consecuencias les acusaban, ¿verdad? Ellos solo acusaron al hombre, a la mujer y no al hombre. Ahora, si lo traemos acá, porque decimos, no, esto fue la Biblia. Si lo traemos acá, decimos, en estos tiempos que estamos viviendo sucede lo mismo. Somos muy rápidos para juzgar. Somos demasiado rápidos con nuestra boca para juzgar. Y dije somos, el primero que se puso soy yo. Somos, y estoy hablando de la iglesia en general de Jesucristo, no estoy hablando del templo cristiano Jireh, ¿ok? La iglesia de Jesucristo se ha vuelto una iglesia que lo que hace es juzgar. Los liberales juzgan a los de la vieja guardia, como le dicen, y los de la vieja guardia que uno le llaman rajatabla, pero eso son dos cosas diferentes. Porque está la gente que se mantiene según la Biblia y en la santidad que Dios demanda, y están los legalistas. No son los mismos, aunque se parecen supuestamente, ¿verdad? Entonces, ahora mismo, vimos hace poco, yo le enseñé al pastor en estos días un video de un hombre diciendo aberraciones y locuras y juzgando a los de la vieja guardia, o a los viejitos, como ellos dicen, o a los de los años 80, y diciendo cosas que no son. Muchas veces sabemos también de personas que pecaron juntos, pero defendemos a uno y le tiramos al otro. Encontramos a dos personas haciendo algo malo, pero como este es mi amigo, de este no voy a decir nada, voy a decir del otro. ¿Ve? Allá fue a la mujer con el hombre, pero en este caso se puede ver en amistades, se puede ver en familiares, ¿verdad? Se puede ver en amigos de la iglesia. No es que yo no quiero perjudicar a este amigo, ¿verdad? Y hacemos muchas veces estas cosas. Defendemos al más cercano.
Vemos una persona haciendo lo malo y en vez de ayudarle y corregirle, enseguida vamos y le acusamos como si nosotros nunca hubiésemos cometido un pecado. Y esta es la manera que nosotros nos tenemos que chequear, nosotros nos tenemos que parar en el espejo y mirarnos. Antes de yo decirle a alguien, tú hiciste, me tengo que parar yo en el espejo y decirle al que está en el espejo, tú hiciste. Y hablarle al que se está reflejando en el espejo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cuando vayamos a acusar. Primeramente nos tenemos que mirar nosotros a ver si nosotros no tenemos algo que nos acuse, ¿verdad? Y como quiera, de qué se nos acusaba y el perdón que recibimos, ¿verdad? Si nosotros recibimos perdón, eso es lo que debemos dar. Dice que cada uno da de acuerdo a lo que está en donde. En su corazón. En su corazón, ¿verdad? El que recibió perdón, ¿qué puede dar? Perdón, tener misericordia, ¿verdad? Y mire qué cosa, ¿quién nos enseña a tener misericordia? El que no busque perdonarle nada porque nunca cometió pecado. ¿Quién nos enseña? Jesús. El que nunca cometió pecado es el que nos está enseñando a nosotros a perdonar y a ser misericordioso, ¿verdad? El que en verdad sí puede juzgar. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy podemos actuar como jueces, pero mañana nos puede tocar estar en el banco de los acusados. ¿Y cómo lo vemos? En Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando yo vaya a acusar a alguien, yo me tengo que poner en el lugar de esa persona y decir, ¿qué pasaría si fuera yo el que me tocara estar ahí? ¿Me gustaría que me tiraran la piedra? ¿Me gustaría que me trataran mal o me gustaría que me ayudaran? Porque lo que está mal hay que corregirlo. Por eso los pastores toman decisiones. Por eso los pastores corrigen, ese es su deber. Porque cuando lleguen al cielo, ellos van a tener las manos llenas. ¿Sabían eso? A mí me van a pedir cuentas por mí. Y por mi esposa, lo que hice en la familia. Ahora, a ellos le van a pedir cuentas por ellos, por su familia y por cada uno de los que están aquí. ¿Tú viste esto? Sí, yo lo vi. ¿Y por qué no lo corregiste? Sí, yo lo corregí. Ok, estaba corroborando a ver si estabas despierto o no. Sí lo corregiste. Pero no corregiste esto. ¿Por qué no lo hiciste? Tienes que tener cuidado, ¿verdad? Siempre que vayamos a acusar a alguien, pensemos primero cuánto Dios me perdonó a mí. Y cuando veamos algo de alguien que tengamos que hablar y decir, hagámoslo con la intención de que esa persona sea corregida y restaurada, no condenada y dejarla sin ayuda. Dios nos ha llamado a levantar, no a derribar, recordando lo que dice Mateo 7:1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgues serás juzgado, y con la medida que medís os serás medido. Esto era lo que le estaba pasando a estos fariseos. Fueron a juzgar y con la vara que midieron, con esa recibieron. Amén. Seamos edificadores y no destructores. Dios quiere que tengamos compasión los unos por los otros. Si alguien se acuerda, hace como 2 semanas, si no me equivoco, ¿qué decía el pastor el domingo? Que teníamos que ser como. Se les olvidó el mensaje del pastor, que se le olvidó el mío, pero si no el pastor se va. Como niños. ¿Cómo son los niños? Dime. Inocentes, no tienen malicia. Un niño, el papá le mete un correazo ahora y a los 5 minutos el niño está donde el papá jugando de nuevo con papá y con mamá. No se llevan ese rencor al corazón. Hay que ser humildes, no era la palabra que usaba el pastor. Humildes. Ser servidores, uno de quién? De los otros. Eso es otra cosa que nos enseñó Jesús. A servir. El que no tenía que servir.
Porque en la cruz del Calvario él mismo le dijo, y no fue por darse guille, no fue por darse pompas. Él le dijo, si no quisiera yo ahora, clamaba y bajaban 12 legiones de ángeles a socorrerme. Pero antes de eso, allá viene y se quitó su manto, se quitó todo, se puso la toalla y dijo, no, vengan para acá, les voy a lavar los pies. Y Pedro, como era así medio exagerado y medio super espiritual, no, maestro, no, ¿cómo va a ser? Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, es necesario que se haga. Amén. Vamos a la segunda escena, el ciego Bartimeo, ¿verdad? En el libro de Marcos 10, 46 al 52 nos habla sobre la historia de un ciego llamado Bartimeo, que se sentaba en el camino, junto al camino, no en el camino, junto al camino a mendigar. Todos saben lo que es mendigar, ¿verdad? No es una palabra mala para ninguno, espero que no, porque se fue en la Biblia. Si no hay problema, hay que decirle al Señor por qué la puse en la Biblia. Se sentaba a pedir. Cuando tú eres un mendigo, ¿qué tienes? Ok, pero ¿cuáles son tus bienes? Nada. Eres un mendigo. Somos unos mendigos que no tenemos nada. Y él se sentaba a mendigar en el camino. Dice que al escuchar de Jesús trató de llamar su atención y comenzó a dar gritos provocando que le reprendieran y le mandaran a callar y que se callase, ¿verdad? Pero dice que mientras más le mandaban a callar, más él gritaba hasta que logró su cometido, que era llamar la atención de Jesús. Nos dice que Jesús le llamó al instante y él lo primero que hizo fue arrojar su capa. Y cuando vemos lo que es la capa, los que han estudiado historia, ¿verdad?, en el instituto, saben que la capa, en la Biblia dice que si yo la daba por prenda de pago a Catarino, en la noche, aunque yo no le hubiese pagado a él me la tenía que devolver a mí. Así lo dice. Nadie se podía quedar con la capa de nadie porque era lo único que tenía. Y eso era lo que lo cubría en el frío. A Bartimeo del sol, se tapaba, se escondía debajo de esa capa en el camino, ¿verdad? Y la capa lo que venía haciendo era su único bien, protección. Eso era lo que él creía que lo protegía a él, ¿verdad? Al él arrojar esta capa, él lo que hizo fue deshacerse de todo porque entendió de que llamó la atención del que él necesitaba, que era la atención de Jesús. Él logró llamar la atención de Jesús y dice que tuvo que gritar porque las personas que estaban lo mandaban a callar y les reprendían. Y cada vez que le decían cállate, él gritaba más duro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba a Jesús, ¿verdad? Ahora, cuando él arroja la capa, ya es lo que está diciendo, yo no quiero esto. Voy a recibir lo mío. Jesús me mandó a llamar, ya no la necesito. Y tenemos que entender que nuestra protección, muchas veces nosotros nos ponemos una capa en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos han herido, porque nos han mandado a callar, porque nos han dado a veces changuería, ¿verdad? Nos ponemos medio bebé y nos ponemos una capa que nos cubra y no queremos saber de nadie, estamos debajo de esa capa. Y muchas veces tiene que venir el Señor y decirnos, quítate la capa, porque con esa capa no vamos a poder hacer nada. También está algo que llama la atención, es que cuando él le dice a Jesús, Jesús le dice a él, ¿qué quieres que te haga? Lo único que este hombre le dice es que recuperar la vista. Si nos vamos al estanque de Betesda, cuando Jesús se para y va donde el paralítico, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le contestó? Quiero. No tengo nadie quien me meta, ¿verdad? Enseguida le dio una excusa. Pero Bartimeo no fue excusero. Bartimeo le dijo, recuperar la vista. Ni tonto ni perezoso. Ahora, una pregunta. ¿Sería que Bartimeo vio alguna vez? ¿Qué dice la palabra? Que él pidió
recuperar, ¿verdad? Nadie puede recuperar algo que nunca ha perdido o que nunca ha tenido. Ahora la Biblia no dice que él pecó porque no le dijeron tus pecados te son perdonados, ¿verdad que no lo dice? No dice que fue de nacimiento tampoco. Pero si nos vamos a la palabra recuperar, es recibir algo que tú habías tenido antes y que lo habías perdido, ¿verdad? Cuando tú pierdes la audición, y lo dije bien, audición, ¿cómo tú te puedes comunicar? Por señas, pero puedes hablar, ¿verdad? Porque lo que perdiste fue la audición. Puedes escribir, puedes leer, pero cuando pierdes el habla, por señas, ¿verdad? Ahora, cuando perdemos la visión, ¿cómo estamos? Dependemos de alguien. Hay un bastón, pero con todo y bastón, si no tienes cuidado, no vas a llegar al sitio específico que quieres ir. ¿Verdad? Necesitas ayuda. Cuando perdemos la visión, perdemos mucho. Perdemos la dirección. Y hay veces que estamos viendo físicamente, pero espiritualmente muchas veces hemos perdido la visión a dónde vamos, a quién le servimos, qué necesitamos y a quién se lo pedimos. Muchas veces vamos a tocar la puerta que no es. Muchas veces vamos a hacer cosas que no necesitamos hacer en vez de ir directo a Jesús, ¿verdad? Cuando perdemos la visión espiritual, perdemos el rumbo, perdemos el ver dónde está Dios y cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿verdad? Perdemos a donde Dios nos quiere llevar porque no podemos ver. ¿Qué sucede también cuando nos metemos debajo de la capa? Ya expliqué, creamos una coraza. Ahora, ¿cómo Jesús muestra misericordia a este hombre? Había muchos alrededor de él, gritando, pero Jesús puso su atención en el que estaba gritándole a él y llamándole. Y lo único que le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él le contesta que recupere la vista y Jesús le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Y le devolvió su vista, ¿verdad? Y algo que anoté, una nota que dice, aunque te traten de callar, sigue llamando a Jesús hasta que tenga su atención. Muchas veces nos sentimos que nos quieren callar, muchas veces, ¿verdad? Sentimos que nos quieren, ¿verdad?, mantener a un lado, pero nosotros tenemos que enfocarnos en Jesús. Amén. Nuestro enfoque tiene que ser Jesús, sabiendo que Él nos ama y que Él va a tener misericordia. ¿Okay? La tercera escena es la hija de Jairo. Y en Marcos 5, del 21 al 43, relata la historia de la hija de Jairo. Una que nos trae una enseñanza grandísima, porque hay 2 o 3 enseñanzas ahí dentro, ¿verdad? Esta historia habla del principal de una sinagoga. ¿Qué era el principal? Los que saben de eso. Julio, ¿qué era el principal de la sinagoga? Maestro. Vamos, no. El que dirigía, el que estaba ahí en la sinagoga, ¿verdad? Tenía su buena posición. Él tenía su posición. Ahora, mire lo que sucede. Jairo era el principal, pero tuvo que ir a buscar a Jesús. Y cuando llegó, dice que se postró. Y no solamente se postró, sino que le rogaba. No fue que te lo dijo una vez. Cuando tú estás rogando, tú sigues. ¿A cuántos de ustedes sus hijos le siguen diciendo y le siguen rogando? Y el papá, que no te dije, déjame. El niño sigue. Sí. Entonces que rápido dijeron amén, ¿eh? Y el papá, ya te dije que no. Y la mamá, que ya tu papá dijo que no. Y dice, pero por favor convéncelo. Y siguen rogando, ¿verdad? Sí. Pues yo me imagino a este hombre tirado en el piso rogándole, Señor, mi hija está enferma. Mi hija está agonizando, por favor. Pon tus manos sobre ella. Vamos, pon tus manos sobre ella. ¿Verdad? Ahora, Jesús se va con él.
Y cuando van de camino dice que había una multitud que apretaba al maestro. Y de momento algo lo detuvo. Y cuando lo detuvo, el maestro lo primero que dice es: ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Y Pedro enseguida sale y le dice: maestro, pero ¿qué te pasa? Tú no razonas. Tú no ves el reguero de gente que está aquí, que está empujando a medio mundo, te están cargando y tú ni cuenta te das. ¿Verdad? Pedro era exageradito a veces. Y le dice, y pregunta quién te ha tocado. Y el maestro le dice: no, el toque que yo recibí fue diferente. Santo, aleluya. Lo que salió de mí salió poder. El que me tocó sabía lo que iba a hacer. Sabía lo que necesitaba. Pero me imagino a Jairo. La Biblia no lo relata, ok, esto es mi imaginación. Para que no vaya a decir que Rubén está añadiendo. Me imagino a Jairo en su desespero, porque Jairo salió de su casa. Había agonía, su hija estaba agonizando. Y Jairo sale de su casa a buscar al maestro. Y ahora viene esta mujer y lo hace que se detenga. Y me imagino a Jairo ahí esperando, como quien dice: ay, Señor, mi hija se está muriendo. Y el Señor se detuvo. Y ahora esta mujer se pone a hablarle. Y Jairo escuchando. Jairo escuchando. Y escuchando. Y el maestro prestándole atención a esa mujer. Ahora, en un momento Jairo esperando, recibe la noticia que él no quería recibir: tu hija ha muerto. Y algo que llama la atención fue que, aunque el maestro estaba escuchando a la mujer, tenía la vista puesta en Jairo, porque se vio y le dijo: no temas, cree solamente. No dice que fue él y Jairo le dijo: maestro, te lo dije que se iba a morir. No. Cuando el criado le da la noticia, se vira a Jesús y le dice: no creas, no temas, cree solamente, ¿verdad? Y aunque recibió esa noticia, el maestro estaba ahí para darle el aliento que él necesitaba, diciéndole: yo estoy aquí, me buscaste a mí. Cuando llega a su casa, se encuentra con un panorama adverso y además hay burla, porque está la gente llorando en un alboroto diciendo que la niña había muerto. Entonces Jesús se para y le dice: ¿por qué lloran y se alborotan si la niña está durmiendo? Y se empezaron a burlar de él. Imagínense en el panorama de Jairo: fui a buscar al maestro, soy el principal de la sinagoga, me tuve que postrar y le tuve que rogar, ¿verdad? Cuando venimos de camino, aquella mujer vino y lo detuvo, se quedó hablando, se quedó escuchándole, yo esperando por lo que necesitaba. Llegan y me dicen que mi hija está muerta. Él me dice que no tema. Y cuando llego a mi casa veo el panorama que sí está muerta. Pero ante los ojos del humano estaba muerto, pero ante los ojos de Dios no estaba muerto. Estaba dormida. Ahora, Jesús lo primero que hace es los sacó a todos. E inclusive, antes de eso, Él no se llevó a todos sus discípulos. ¿Lo dice la Biblia o no? Dice que Él no se llevó a todos sus discípulos. Si se llevaba a Tomás, ¿qué iba a pasar? Lo que podía era juntarse a hacerle coro a los que se estaban burlando. Maestro, yo te lo dije que tú estabas loco también. ¿Cómo le ibas a decir que esa niña estaba durmiendo? Porque Tomás era un incrédulo, ¿verdad? Ahora, viene él, los saca todo y deja a Jairo y a los que estaban con él. Y muchas veces nosotros estamos clamándole cosas a Dios, pero hasta que Dios no remueve cosas del lado de nosotros, no lo va a hacer. Porque hay cosas al lado de nosotros que nos pueden desviar la mirada y hacernos dudar. Y tú estás esperando esto, y tú estás esperando en Dios. Acuérdate de la mujer del flujo de sangre que gastó todos los chavos y fue hasta el médico brujo, fue a todos lados, gastó todo lo que tenía y sufrió por 12 años. No esperes tus 12 años, pero Jesús nos está diciendo: no teman, cree solamente. Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿verdad? Y aquí vemos que, ¿verdad?, Él la resucitó y se la entregó. Dice que la niña caminaba. Ahora, las etapas como cristianos, no importa posición o título, necesitamos del Señor en todo tiempo. Amén.
Lo vemos como el principal de la sinagoga. Si ustedes le preguntan al pastor y le dicen, pastor, ¿cómo usted puede llevar la iglesia? ¿Cómo usted puede llevar tanta responsabilidad? Yo sé que su responsabilidad es dependo de Dios. Y así todos tenemos que depender de Dios. A la misma vez dice, aunque andes con el maestro, no significa que las cosas van a ser a la ligera o cuando tú las quieras. Todo tiene su tiempo y hay personas que llevan más tiempo que tú y yo esperando. ¿Por qué dices eso, Rubén? Porque Jairo fue a buscar al maestro, pero aquella mujer llevaba 12 años esperando sus milagros y cuando tocó se detuvo. Era el tiempo. Y tenemos que entender algo. Nosotros andamos con Jesús en todo el tiempo, pero Jesús no es Aladino. Jesús no es un genio de la lámpara, ¿verdad? Que la frotamos y pedimos el deseo y sale. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, y el tiempo de su milagro y el mío está en las manos de Dios y es a su tiempo. Amén. Ven, aunque veamos un panorama adverso, recordemos lo que Jesús dice, no temas, cree solamente. Muchas veces Jesús nos dice, te voy a sanar y más mal te sientes, te voy a bendecir y más se te pierde y más se te quita y pierdes el trabajo y pierdes aquello y pierdes lo otro y abre la nevera y lo que está el galón de leche y mira, y el cereal se acabó. ¿Ven? ¿Verdad? Pero Dios dice que Él sigue siendo nuestro proveedor. ¿Verdad? Él es nuestra provisión, Él es el que nos va a dar. Así es. Aunque veas la burla o el panorama adverso, aférrate a lo que dice el Señor. Muchas veces se burlan de nosotros. Tú eres cristiano y tú eres de los locos esos que se meten a una iglesia a levantar las manos y hacer así y todo. ¿Tú eres de eso? Sí, yo soy de eso. Búrlese, que yo sé lo que yo estoy haciendo, no se preocupe. Algún día tú vas a estar conmigo. Porque no es que nosotros nos burlemos y los vayamos a dejar a ellos atrás. No, ese no es. Tenemos que traerlos nosotros a ellos. ¿Verdad? Muchas veces Jesús tiene que quitar personas a nuestro alrededor para poder ver su gloria. Aunque pienses que tus sueños o promesas están muertas, acuérdate que si Jesús dijo, Él hará, y eres especialista en resucitar. Muchas veces nosotros creemos que Dios se olvidó de sus promesas y nosotros mismos tratamos de enterrarlas. Pero acuérdese que el Señor nos dice, acuérdate que el que hizo la promesa fui yo, no fuiste tú. El que cumple soy yo, no eres tú. Tú tienes que esperar a mi tiempo, ¿verdad? Aunque el humano te condene, si clamas a Dios te perdona. Si perdiste la vista, llama a Jesús con fe y Él te salva. Y si las circunstancias te dicen que todo está muerto, no temas, cree solamente. Amén. Esto fue parte de, ¿verdad?, una reseña de lo que fue el drama. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Santo, aleluya.